Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente con ustedes este martes de reunión de mujeres y bueno, para mí es un gran gusto estar acompañada con mi esposo, pues gracias a Dios porque pues nos invitaron. Muy buenos días, y sí, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes y pues agradecemos a nuestra directora Ale Pereira que pues me hizo la invitación y yo con mucho gusto vengo y espero que nuestra plática sea de grande bendición para ustedes. Pues bien, vamos a ver el día de hoy una de las preguntas que tenemos continuamente a veces como mujeres desde que pues ya estamos adolescentes y que yo creo que a veces es el que queremos resolver, ¿no? Y se llama auxilio, ¿cómo salgo de la crisis? En ocasiones hemos visto desde pequeñas, quizá adolescentes, que tenemos y nos enfrentamos a adversidades, a situaciones complicadas. A veces hay muchos temores en la adolescencia, cómo le voy a hacer para entrar a una escuela, con quién me voy a casar, y ya después qué escuela voy a acudir, luego cómo voy a trabajar, dónde estaré en tantos años, con quién. Bueno, una serie de preguntas, ¿no? Difíciles. Y durante ese tiempo que vivimos, pues podemos realmente vivir adversidades, ¿no? Por ejemplo, el abandono de un padre o la muerte de un familiar, etcétera. Y cada una de estas adversidades, hasta el día de hoy, que a lo mejor ya somos más grandes o adultas, pues siempre estamos viviendo realmente crisis, y que estas crisis pues van a ir afectando a lo largo del tiempo. Afectan nuestra personalidad, afectan nuestras familias, ya sea positiva o negativamente. El objetivo es cómo enfrentamos estas crisis. Así es, pero yo creo que sí necesitamos definir también, porque en esa cuestión lo que estás platicando ahorita, son adversidades y desafíos que tenemos en la vida, ¿no? Y el Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 6, cuando Él empieza a hablar a partir del verso 25, habla de los afanes y de todo esto. Él dice, se preocupan, es decir, tienen esa preocupación, esa angustia por lo que van a comer, por lo que van a vestir, lo que van a beber. Y también podemos incluir los que acabas de decir, con quién me voy a casar, que bueno, cuando estamos en ese proceso. ¿Cuántos hijos voy a tener? Etcétera. ¿No? Pero una crisis de verdad, una crisis, vamos a definir aquí entre nosotros en esta plática que una crisis es realmente una situación angustiosa en donde corre riesgo tal vez nuestra vida, o donde estamos hundidos en una situación tan difícil, tan complicada, que no encontramos salida, que no encontramos una luz, un término, o decimos no tenemos opciones, esto ya pues no tiene solución. A eso es a lo que queremos nosotros dirigirnos cuando hablamos de crisis. Porque todas las demás situaciones ya la solución está dada por el Señor, ¿no? Así es. Por ejemplo, ahorita la crisis es algo que amenaza realmente el desarrollo de un ser humano, tanto decías ahorita, físicamente, emocionalmente, y que precisamente se piensa que a lo mejor ya no hay solución. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver también que podemos confundirnos en qué es una crisis o qué es solamente un problema que tenemos que resolver en una toma de decisiones. Ajá, o en simplemente ponernos más tranquilas a meditar y ver realmente esto cómo se puede resolver, y al darnos cuenta pues realmente no es una crisis, simplemente es una adversidad que viene a nuestras vidas y que tenemos que resolver. Y precisamente en esto pues ahorita me acabo de acordar de una situación que me pasó hace muchos años, en donde precisamente yo pensé que estaba en una crisis muy fuerte, y realmente Dios me hizo ver que no era una crisis. Y bueno, se las quiero platicar. Esta fue hace, pues no sé, digamos por el año 2003. Estaba yo esperando a David, estábamos en otro lugar, ya estábamos 3 días antes para venirnos a México, y en ese momento empecé a tener como un sangrado, y cuando me doy cuenta pues me empecé a angustiar mucho. Bueno, para eso ya nos habían invitado a que fuéramos, no sé si recuerdes, a un parque
botánico, a un jardín botánico. A un jardín botánico. Sí, recuerdo. Y entonces, bueno, pues acudimos al jardín botánico, pero yo realmente en ese jardín yo iba en mi pensamiento como angustiada, preocupada, sí. Y no dije nada, simplemente empecé a orar, a hablar con Dios. Y la crisis que empezó en mí es cómo le voy a hacer si ya el bebé ahorita está presentando problemas por el sangrado, tengo que ir al médico, le digo a mi esposo, le digo a nuestros familiares que estaban allá, porque yo estaba embarazada, entonces yo estaba ahí en esa angustia, y si nace aquí, y si me hospitaliza, o sea, era para mí una cosa tremenda, porque obviamente yo había vivido con el embarazo de Isaac, una situación muy difícil, muy complicada. Entonces, ahí es donde yo empiezo a entrar en una angustia horrible. Pero yo creo que la angustia también entró porque tú no habías hablado nada, no habías dicho nada. Exacto, yo no hablé nada con mi esposo. Es decir, yo estaba en el jardín botánico muy feliz viendo las flores, sí. Pero yo no sabía realmente qué es lo que pasaba. Exacto, él no sabía nada, todo estaba dentro de mí en esa angustia, esa preocupación. Y nos sentamos, recuerdo, en una banca para que vieran, recorrieran. Yo como estaba embarazada les dije, aquí yo me quedo, y me quedé ahí. También recuerdo que había unos niños jugando, trepando unas cuerdas, y en ese instante pues yo estoy orando con el Señor, preguntándole qué va a pasar, porque yo estaba realmente angustiada. Entonces ve, un niño un pequeñito se cae como de unos 3, 4 añitos de las cuerdas, no se agarra bien, se alcanza a caer un poco, pero se roza toda su espaldita con otra cuerda y se baja corriendo llorando. El papá lo abraza y lo que el niño gritaba era, papá, estoy lleno de sangre. Él decía que tenía mucha sangre. Uh-huh. Y el papá lo abraza y le dice, no te preocupes, no tienes nada. Y el niño insistía porque lloraba y gritaba, y le revisa la espaldita y no tiene absolutamente nada el niño no tenía, ni siquiera se veía un raspón en su espalda. Pero eso es lo que él sentía. Y él le dijo, no tienes nada, lo que pasa es que estás asustado. Ajá. Pero no tienes nada. Y cuando yo estoy viendo esta escena, en ese momento el Señor me habla a mi corazón, y realmente así fue, porque yo lo estoy viendo y el Señor me dice, no tienes nada, lo que pasa es que estás asustada. Y yo ahí pues realmente vino una paz a mi corazón, porque ahí me puse a llorar, o sea, mis lágrimas, porque a través de esa escena que estaba yo viendo, el Señor me estaba hablando a mí. Uh-huh. Y me dijo esa palabra, no tienes nada, lo que pasa es que estás asustada. Sí, qué increíble. Y a partir de ahí pues yo recibí una paz increíble. Y realmente no pasó nada, de verdad no pasó nada. No, porque regresamos y siguió el embarazo normal. Regresando a México, siguió hasta mis 9 meses, nació David. Pero en ese instante para mí era una crisis. Así. Y cuando llegó la palabra de Dios, como lo acababas de mencionar hace rato, que Jesús les dice a la gente que le está hablando, ¿por qué se afanan? ¿Por qué se preocupan por el comer o el beber? O sea, ¿por qué si esto ya el Señor Dios dice, ya su Padre, ya lo tiene ahí todo para ustedes? Entonces, a veces en estos momentos que pensamos que son grandes crisis, Dios viene con su palabra y te aterriza y te dice, a ver, tranquilo, ¿no? Date cuenta que esto no es una crisis, uh-huh. No te preocupes por esto. Como me dijo a mí, estás asustada solamente y por eso piensas, ¿no? Y lo mismo yo creo que les dice a ustedes, amigas, tenemos que definir realmente cuándo estamos en una crisis y cuándo estamos sufriendo de más. De más, sí. De más, y porque así Jesús les dijo, y a mí me sorprende de verdad. Lean Mateo 6, cómo el Señor viene hablándoles acerca de la ofrenda, del Padre Nuestro, de cómo pueden hacer las cosas. Y yo imagino que el Señor está viendo sus corazones, que como cuando a veces predicamos, no estamos en otro lado, menos en la palabra. Y entonces al ver que ellos están preocupados, entra esta palabra que Jesús les da. Uh-huh. Sí, y aquí creo que también es muy importante ahorita que hagamos esta reflexión, o les invito a que ustedes hagan esta reflexión también en el sentido de que lo que está diciendo es muy importante, el poder escuchar la voz de Dios. Y eso nos lleva a pensar precisamente en nuestra relación con Dios, porque
Yo creo que realmente Dios nos sigue hablando, Dios nos habla a todos. No es porque tú seas una persona especial o yo lo sea, o el pastor o cualquiera, los líderes, no. Dios nos habla a todos nos habla, pero la cuestión es que realmente, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente? Que si nos permite escuchar esa voz de Dios o la está acallando, la está haciendo mínima. Entonces, en este caso, yo pienso pues es que es algo increíble porque tú estás ahí, ves la escena y Dios te habla y te habla tan clarito que tú puedes entenderlo. Y ese entendimiento y recibes esa palabra y se acaba. Se desvanece completamente lo que tú considerabas una crisis. Y así es siempre en todas las cosas, amigas. Todas las cosas siempre tienen una solución en Dios. Tiene la solución, Dios ya la tiene, pero necesitamos aprender a escuchar y entonces necesitamos reflexionar cómo está nuestra relación con Dios, del tiempo que hemos creído hasta la fecha, nuestra fe ha crecido, realmente ha crecido suficiente, entonces ahí es donde tenemos que llegar nosotros. Sí, y lo primero es la pregunta, ¿cómo salgo de la crisis? Claro. Entonces, este primer punto que acabamos de mencionar es acercarnos al Señor y correr confiadamente al trono de su gracia. Pedir auxilio. Y esto es lo básico. ¿Por qué? Porque si tú cuando tienes una situación, lo primero que tú haces es correr al Señor, ir a su trono de gracia, ahí vas a encontrar oportuno socorro. Así es Hebreos 4:16 así lo dice y es muy claro y tenemos que aprender también que lo que la Biblia dice es verdad, no podemos cambiarlo ni ponerle de más ni quitarle. La palabra de Dios, Hebreos 4:16 dice que el Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo a través de su sangre, de su carne, de su cuerpo y dice acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de su gracia. Y yo creo que esa es la parte importante, que podamos entenderlo y ir, porque también lo dice muy claro, dice, porque ahí vas a encontrar ayuda y oportuno socorro. Así Entonces es lo que Él quiere, la confianza que tú tengas, no que cuando estés en una situación difícil luego pienses en cómo voy a resolver esto, o quién me puede ayudar, o qué parientes, o si pido esto, hago aquello, el gobierno, etcétera, que es algo importante. A veces nosotras mismas, como en mi caso, fue empezar a pensar cómo iba, y empecé en mí una crisis de cómo le voy a hacer y qué va a pasar, si iré al doctor, etcétera. Empecé a hacer como que a querer yo resolver ese problema, pero en un momento pues fue cuando empecé a preguntarle al Señor, a decirle, Señor, dime qué va a pasar, ayúdame. Ahí cuando yo empecé a hablar con Él, fue cuando Él le permitía al Señor que Él hablara a mi corazón. Así es. Porque si no, pues igual pude haber entrado en una crisis de ponerme a llorar, o decirte, y tú ya angustiarte quizás también, hablar con la familia, que nos llevaran, etcétera. Entonces, en parte también fue calmarme y empezar a querer resolver yo, pero no, realmente cuando vi que era buscar y decir, ayúdame porque qué es lo que va a pasar, dime qué hago, y fue cuando Él habló a mi corazón. Entonces yo creo que esto es correr al trono de su gracia. Así es, lo primero que tiene que venir a nuestra mente es el Señor. Y ya que usted oró al Señor, ya que oramos a Dios, a lo mejor Dios nos pone, ve con fulano, muévete para acá o vas para allá, o es lo que sea. Pero ya cambia a que antes de pedirle a Dios, nosotros corramos a ver, ¿no? Ok, pero también yo creo que hay un punto importante. Ese es el primer punto y el más importante, ¿no? Es inmediatamente pedir auxilio, pero ¿a quién? A Dios, al Señor, porque Él es la autoridad máxima. Todo lo que necesitamos emana de Él, fluye de Él. ¿Okay? Pero también creo yo que hay una parte importante que ahorita vamos a platicar, que es la autoridad en Dios. Dios nos ha dado una autoridad y necesitamos tomar esa autoridad. Algo que hemos visto, que siempre a veces lamentamos o que lo vemos en diferentes lugares, es que la gente está a veces sometida a pesar de que ya conoce al Señor.
y la tiene el enemigo sojuzgada, la tiene atada en muchas situaciones, pero es porque no han tomado la autoridad que el Señor ya nos dio, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que es algo muy importante. Y pues bueno, la palabra de Dios nos lo menciona con la crisis tan grande que realmente tiene, por ejemplo, ahorita recuerdo a Moisés, o sea, hablando de tomar autoridad. ¿Cómo vamos a tomar autoridad? A mí este pasaje siempre me quedó muy claro cuando Moisés está en medio de el ejército de Faraón y al mismo tiempo tiene el Mar Rojo, y no solo eso, sino el propio pueblo que Dios le envía a que él lo saque de Egipto, está reclamándole, está ahí presionándolo, gritándole, que mejor llorando y Éxodo los niños, 14. Y imagínense esa parte tan tremenda en la cual está realmente en una crisis. Sí, porque yo me acuerdo que normalmente decíamos, ahorita me hiciste pensar en esto, que pensamos que eran dos frentes. O sea, aquí tengo el mar, no tengo salida. Atrás tengo al ejército de Faraón, no tengo salida. Pero no me había puesto a pensar que exactamente también hay un tercer frente, que es el pueblo, y que está en medio de él, ahí justo donde él está, y le está reclamando, está lamentando, están llorando, están gritando. Entonces, realmente, Moisés está en una crisis terrible. Inclusive pudo haber hasta perdido su vida, o lo pudan haber despeñado, porque hay gente que entra en una situación de histeria, sí, en donde realmente hacen cosas pues que van en contra de su propia vida o de la vida de otras personas dentro de un contexto de tanta angustia. Uh-huh. Entonces en ese momento está el pueblo, y ahí Moisés clama al Señor, y el Señor ahí le contesta. Eso se me hace extraordinario. El Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Uh-huh. Extiende tu vara y divide el mar. Entonces, vea, aquí también es importante ver en el momento de la crisis qué es lo que tenemos que hacer realmente: tomar autoridad. Así es, sí, porque no sé, como dices, es muy importante como él clama, obviamente, como les estamos diciendo ahorita, va en busca de ayuda, porque se ve todo oprimido por todos lados. Pero es importante cómo el Señor le habla en ese mismo momento y le dice: ¿por qué clamas a mí? Cuando la autoridad, lo que le dice él es: levanta tu vara, alza tu vara y divide el mar. Y yo no sé, o sea, Moisés simplemente nunca lo había hecho, o sea, eso no estaba ni siquiera dentro de sus parámetros de ninguna cosa, nada. Pero él recibe esa palabra y lo hace, ¿no? Y lo más increíble es que verdaderamente se divide el mar. Se divide el mar, que es, digamos, que cuando tomamos autoridad en Cristo, uh-huh, con las armas que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús, y nosotros tenemos esa autoridad, entonces se divide, es decir, se quebranta ese problema, hay una solución, se abre un camino para esa solución en lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, aquí creo que de verdad tenemos que aprender a hacerlo aún en medio, porque cuando viene una crisis hay un shock también, hay algo que te deja como lampareada, como si ya no supieran ni qué hacer, y que yo lo he platicado a amigas muchas veces, pero se los vuelvo a decir, que realmente como para mí es una manera de decirles en lo práctico cómo es que a veces vivimos cosas. Cuando a mí, por ejemplo, me llevaron en el hospital, en el caso de que yo estaba embarazada de Isaac, y que la doctora me dice ahí que yo vea el ultrasonido, y que solamente me puede decir que viene un desenlace porque hay un desprendimiento de placenta del 80%, creo que me dijo, y pues bueno, yo lo único que me alcanzo a responder es no. Eso fue lo que le dije, no. Y ella todavía me muestra el papel, porque me acuerdo que me agarró el documento así y me dijo aquí, y hasta me hizo así como enojada. Y yo le volví a decir que no, porque yo no podía salir nada más de mí, ni de explicarle, no, simplemente fue no. Pero bueno, también, ¿por qué? Porque Dios ya me había dado una palabra antes, me había puesto en mi mente varias veces la palabra que dice en Isaías, que condenarás, ninguna arma forjada se levantará contra ti, y condenarás toda lengua, uh-huh, que se levante en tu contra. Entonces vean esta palabra tan maravillosa,
estaba en mí ya que el Señor me daba. Entonces cuando me la da, pues solamente dije no. Y de alguna manera es como tomar esa autoridad. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues lo que Dios decretó que tenía que suceder, vida en mi vientre, realmente vida, porque eso fue lo que arrojaba el diagnóstico. Hasta el día de hoy yo no te puedo decir realmente si realmente Isaac murió dentro de mi vientre, porque ese era el diagnóstico, era un diagnóstico de muerte. Entonces se molesta tanto que me dice, recuéstese del lado izquierdo y no se mueva porque ya el desenlace en cualquier momento. Y se fue. Y obviamente ese desenlace nunca llegó. Orando yo ahí le dije, Señor, tu palabra dice, eso es tomar autoridad. Cuando nosotros creemos a las promesas, porque las promesas del Señor son sí, amén, en Cristo Jesús. Entonces yo tomé la promesa, Señor, tú me dijiste que yo tendría este bebé, en tu palabra está escrito que no hay estéril en tu pueblo, tú prometiste a través de un profeta, yo creo a tus profetas, y entonces, Señor, aquí dice que tú eres mi sanador, que tú me darás herencia, etcétera, que esta es mi herencia. Y de ahí yo creí y me agarré de esa palabra y le ordené también al enemigo que de alguna manera que soltara mis emociones, porque eran las que estaba yo en un miedo, la verdad, claro. En un miedo estaba en esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que también es la importancia de la palabra de Dios. Sí, en 2 de Corintios 10:4, también el apóstol Pablo habla acerca de esto, de esta autoridad que Dios nos ha dado, que Jesús la menciona en Lucas 10:10, cuando dice, yo les doy potestad sobre serpientes, escorpiones, para hollarlos, pisotearlos. El apóstol Pablo lo reitera y dice que las armas que Dios nos ha dado, dice, son poderosas en Dios. Y esas armas poderosas en Dios, si nosotros vemos ese versículo, nos menciona que dice que son poderosas para derribar argumentos, porque Satanás es lo que tiene, argumentos. Y un argumento lo que tiene es que son diversas posturas, pueden ser filosóficas, científicas, a través de la investigaciones, a través de estadísticas, muchas cosas. O sea, los argumentos tienen la finalidad de convencer, de tratar de convencer a alguien de una postura. Una postura y X. eso es lo que hace Satanás. Así es, porque si usted se da cuenta, bueno, eso es lo que ha sucedido a nivel social en este tiempo con muchos pensamientos y filosofías. O sea, tanto argumentan esto, aquello, que la gente termina creyéndolo. Pero, ¿por qué? Porque se convence a través de eso. Pero la palabra de Dios es la verdad. Así es. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que aferrar. Yo pienso que en el caso de esta situación, cuando tú empezaste a mencionar la palabra de Dios y a decir es que tú dices tal cosa y dice así y esto y eso, lo que estás declarando es precisamente yo creo en la verdad. Así es. Es decir, porque mire, tampoco vamos a considerar que vamos a ¿cómo se dice? A hacer menos el diagnóstico, un diagnóstico médico. Porque un diagnóstico médico obviamente se hace por el estudio que hicieron, por esto, por aquello, y todo tiene una cierta importancia. Pero por encima de eso, por encima de un diagnóstico médico, está la verdad de Dios. Y está la palabra de Dios, y nosotros ahí es donde tenemos que aferrarnos. Yo lo veo así, que es la verdad humana, la verdad que está en este mundo. A este nivel humano. Este mundo terrenal, esa es la verdad. Claro. Porque son diagnósticos, son radiografías, son ultrasonidos, y esa es una realidad que está ahí. Pero cuando tú realmente le has creído y empiezas a conocer a Dios y tienes fe, porque la fe es confianza en Él, creer en Él, entonces tú haces lo que el Señor te dice. Claro. Sí, y en este caso me decía, condenarás toda palabra que se levante en tu contra. Entonces, cuando yo le empecé también a analizar, empecé a condenar, o sea, esto no es así, esto no, Dios no lo quiere así, no va a proceder. Y yo bendecía
a mi bebé, y yo decía, Señor, tu palabra dice que aun si estuviera muerto, tú tienes el poder para resucitarlo, y en el nombre de Jesús también, si el bebé ya no tiene vida, resucita este bebé. Y fue lo que yo oraba, ¿no? Y oraba también en el espíritu, es decir, en lenguas. Me la pasé mucho tiempo también orando en lenguas para fortalecer mi espíritu. Entonces es tomar la palabra, creerla. Si yo no lo hubiera creído, de condenar, pues hubiera dicho, bueno, pues sí, a lo mejor lo que Dios quiera, pues quién sabe, claro. No sé. Sí. Pero llega un momento también en la mañana, al otro día, que no pasó nada, y yo, hablando con el Señor, precisamente cuando empiezas en esa búsqueda, oír la palabra de Dios que me dice, ¿qué es lo que tú quieres, no? Y yo le dije lo que quería en mi pensamiento, pero el Señor me dijo, profetízalo, o sea, háblalo. Uh-huh. Y yo pues ahí estando en esa cama, pues, ahí yo hablé y dije, en el nombre de Jesús, yo declaro, yo profetizo que hoy salgo, pero lo dije realmente con ¿cómo les explicaría? Como si fuera una revelación. Como si fuera pero también que no podía ni hablar bien, pues, que no podía ni hablar bien, con emoción, pero también con una parte de certeza de que el Señor lo iba a hacer. Entonces lo dije, yo salgo hoy en el nombre de Jesús y el bebé está bien, y eso fue lo que efectivamente sucedió. Cuando me llevaron en la mañana los especialistas de perinatología, y veo a que Isaac está perfectamente bien, y me dan de alta a las 12 del día. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que esto sí era una crisis, claro, porque era una crisis donde estaba en juego ya la vida del bebé, la tuya misma, la también. Mía también. Entonces ya todo un caos, digamos, de una situación tan difícil. Pero sí, aquí vemos que tomar autoridad, la autoridad es la verdad, que es la palabra de Dios. Sí, y fíjate, ahorita también me recuerdo un pasaje también muy importante que habla acerca de esto, de la palabra del hombre, y que tiene un hombre que tiene autoridad, y la palabra de alguien que toma la autoridad de Dios, que es el caso cuando David decide enfrentar a Goliat. Lo llevan con Saúl, él era la máxima autoridad, Saúl, el rey Saúl, y entonces cuando él está ahí, le dice tres cosas. Le dice, tú no podrás porque eres muchacho. Él es hombre de guerra desde su juventud, y dice, y él es más fuerte. O sea, todo lo que le dice, me acuerdo porque todo lo que le decía era verdad, era una verdad humana, pero simplemente él posicionó una verdad superior que era la de Dios. Dijo, yo he peleado con osos, leones y eso, y Dios me ha librado. Y este gigante no es una diferencia para Dios. Entonces lo que está poniendo es la palabra del Señor. Y sabemos que puso la palabra de Dios o a Dios por delante, porque así le dijo al gigante cuando lo enfrentó. Tú vienes a mí con espadas, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor. Ahí vamos a... Increíblemente. En este punto increíble que David conocía y le creía a su Dios. Bueno, pues así es. Entonces es buscar y creer la verdad, ¿no? Buscar y creer la verdad, porque en este caso, pues David simple y sencillamente le estaba diciendo una verdad superior, que era la de parte de Dios. Así es. Y también lo que nos conocemos, ya todos conocemos, obviamente, después de todo eso del Antiguo Testamento, conocemos que la verdad es Jesucristo. Él mismo lo mencionó. Él es la verdad. Él es la verdad, y también dice que su palabra es verdad. Entonces ahí es donde está nuestra autoridad y nuestro poder, en conocer al Señor, en conocer su palabra. Porque si no hubieras conocido la palabra, ¿cómo te hubieras aferrado a ella, o cómo hubieras podido declararla? Exacto, porque cuando nosotros desconocemos las armas, uh-huh, que mencionaste en 2 Corintios, las armas de nuestra milicia, uh-huh, no son carnales sino poderosas. Es decir, no son humanas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Las tenemos que conocer. Claro. Por eso un cristiano bebé difícilmente puede a veces tomar autoridad. Difícilmente, ¿por qué? Porque todavía no conoce. Y él pide auxilio, es la manera en que va a hacer las cosas, en pedir auxilio, y Dios va a escucharlo. Claro. Y va a ver la manera también de ayudarlo. Pero el objetivo aquí es
que Dios quiere que tú y yo crezcamos, que le conozcamos y que tomemos estas armas. Y estas armas son para tener autoridad, para derribar argumentos, para quebrantar todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios y que dé la victoria a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y esta gloria y esta victoria le va a dar la gloria a Dios, siempre le va a dar la gloria a Dios, porque es la manera en que testificamos que otras personas conocen al Señor. Otra gente cuando mira estos milagros yo quiero saber cómo, por qué, qué sucedió, ¿no? Y ellos se acercan, porque realmente acercarse a Jesús es acercarse a la fuente de vida. Él es la puerta, Él es, dice que la vid, etcétera. Entonces, bueno, pues es muy padre saber cómo salir, pues también tomando autoridad. Así es. Punto número 3, el tercer punto que también consideramos o pensamos que es también importante es tener una esperanza, una expectativa, ¿no? En Jeremías 29:11, habla el profeta o habla Dios a través del profeta, porque es Dios realmente el que está diciendo, y le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Y dice, son pensamientos de bien y no de mal. Dice, para darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios tiene. Y eso nos dicen en las versiones más actualizadas. Pero en la versión de la Reina Valera me gusta mucho porque dice, para darles el fin que ustedes esperan. Y yo siempre, eso cuando lo leí, siempre me gustó, porque Dios nos está delegando a nosotros, como vemos en la autoridad, vemos que Él nos está delegando a nosotros cómo queremos terminar nuestra vida, cómo queremos terminar en este mundo, lo que sea, pero Él nos da esa opción de que nosotros decidamos cómo terminar. Exacto, y en esa decisión hay una fe claro. hacia lo que Dios, una expectativa a lo que Él va a hacer con mi vida en un momento de crisis, hacia dónde me va a llevar y hacia dónde quiero llegar también. Porque muchas veces podemos tener una crisis y no hacer nada o no movernos. Hay momentos, por ejemplo, en el caso de la hija de Jairo va y busca al maestro, o sea, él no nada más, que enviara criados, él va directamente y ya en su pensamiento está diciendo, él me va a ayudar, Jesús me va a ayudar. Y él llega y se postra a los pies de Cristo y le dice, ven por favor a mi casa. Entonces él se mueve. Entonces cuando tenemos esa esperanza y esa expectativa, también tenemos que movernos, ¿no? Y junto con este milagro de Jairo estaba la mujer de flujo de sangre. Que esa es precisamente la parte importante, porque todos vemos a los dos milagros por separados, pero en realidad están entrelazados, porque en el momento en que Jairo llega con el Señor, él llega primero, le dice que vaya, y Jesús accede inmediatamente. O sea, él no lo hace esperar, por decirlo así, y se va. Pero justo en el momento en que ya van a partir para la casa, esta mujer que ya se había movido de la suya, había llegado hasta Jesús, lo toca y se vuelve un caos todo eso, ¿no? Sí. Y empieza una situación que no nos menciona la Biblia, pero lea usted en la Biblia, en Marcos capítulo 5, y se va a dar cuenta que se tomaron bastante tiempo, mucho tiempo entre que lo toca, Jesús pregunta quién lo tocó, todos se hacen como que no, bien, yo no, todos se hacen, hasta que dice que la mujer ya no puede más, No puede más y empieza a explicar todo el testimonio de todo lo que vivió, lo que pasó, tantos médicos, gastó el dinero. Sí, porque ahí explica. Entonces, todo ese rollo. Para una relatoría así, pues yo creo que son mínimo una media hora. y es algo extra. Es que de veras que Jesús es maravilloso porque nos enseña, de veras es un maestro que nos enseña hasta en los momentos de crisis. ¿Qué le dice lo primero a Jairo? No temas. Ahí ya lo aseguró en la palabra y de ahí lo hizo esperar. Sí, le dijo no temas y lo voy hizo a ir esperar, a tu casa. Voy a ir a tu casa y ni modo, se tuvo que esperar.
Pero fíjate que ahí precisamente nervioso, sí, el Señor lo tuvo. como comiéndose las uñas Jairo, jalándose los pelos, como usted viendo quiera. el reloj cada rato. O viendo el reloj, no, Sí. no había reloj, pero bueno, o viendo el reloj cada rato. Tuvo que esperar, pero el milagro ya estaba hecho, porque Jesús iba a ir a su casa. Jesús estaba ahí presto a estar con él en ese momento. Él le dijo, no temas, y ya estaba ahí resuelto ese problema. Entonces yo creo que también esto lo tenemos que entender. Dentro de las crisis, la palabra de Dios es el peso máximo, donde tú primero es no tengo temor y también espero. No temo, pero ya el Señor me bendijo con sanidad, me bendijo con un trabajo, me bendijo con una restauración, me bendijo, ya está. Pero ahora espero, y espero en confianza, ¿verdad? Espero en confianza, sí. Espero creyéndole. Y yo creo que, fíjate que ahorita lo que estás diciendo, yo creo que es una verdad muy importante. En el momento, porque me recuerdo que por lo menos en los evangelios, hay 7 ocasiones en que Jesús les dice a los discípulos no temas. O sea que es una situación importante para el Señor, y que también ve en nosotros que lo primero que aflora cuando estamos en una situación difícil o en una crisis es el temor. Y por eso es que reiteradas ocasiones se lo dice. Pero yo creo también que lo que acabas de decir es muy importante, que en el momento, en el justo momento, porque acuérdense que igual como veíamos ahorita de la mujer, mientras Jairo sale de su casa y viene para buscar a Jesús, la mujer también, al mismo tiempo, los dos salen. Jairo llega primero y platica y ya se van, y después la mujer. Es lo mismo aquí también, cuando Jesús les dice, no temas, es porque ya Jesús movió muchas cosas para que en ese no temas nosotros confiemos, creamos y estemos seguros que el milagro ya está, o lo que requerimos, lo que necesitamos, ya está ahí. Ya lo hizo, desde el momento en que dijo no temas. ¿Qué es lo que falta? Simple y sencillamente que dejemos que pase lo que viene adelante. En este caso era que Jesús fuera hasta la casa, que viera a la hija y que sacara a todos de ahí porque estaban lamentando y llorando, y después que fuera con la niña y que la tomara de la mano y la levantara. O sea, todo ese proceso, ese es donde Dios o Jesús le pide a Jairo que manifieste esa parte de confianza, porque el confiar, precisamente el no temer, es confiar. Exacto, es lo contrario. Es lo contrario de temer, ¿sí? De tener miedo. Digamos que la fe para el enemigo es temer. O sea, le quieres creer al diablo. La fe del diablo es el temor. La fe del diablo es el temor, porque entonces le creemos al enemigo o los argumentos del mundo. Los argumentos que o sea, porque cuando hablamos del enemigo háblese de filosofías humanas, planteamientos humanos, etcétera, etcétera, que van en contra del conocimiento de Dios. Entonces, en la confianza, ya ahí está basada nuestra esperanza, y esta es una manera importante para salir de las crisis. Créanme que hay veces que yo sí lo he visto, cuando yo he sido impaciente en alguna situación que he pedido a Dios y que no he visto rápido y como yo quisiera que se resolviera una situación, créanme que sí perdemos bendiciones. Claro. Porque nos apresuramos y entonces estábamos a punto de recibir esa bendición, recibir esa promesa que Dios nos había dado, y en un momento se echó a perder. Entonces lo he visto y en oración lo he llevado, porque a veces le he preguntado, Padre, ¿por qué esto? ¿Por qué pasó aquello? Y en algunas me ha dicho, ¿por qué no has esperado? ¿Por qué no supiste esperar? ¿Por qué no me creíste? Te mantuviste por un momento, pero en cierto momento ya no creíste en mi palabra. Entonces sí es cierto, en las crisis viene la duda. Claro, pues ahora sí que viene la tormenta, ¿no? Y viene la tormenta como con los discípulos. Eso es real, porque así Jesús inclusive habló del hombre prudente. Esta parábola me encanta porque dice que el hombre que escucha las palabras y las aplica, las cree, es semejante a un hombre prudente. ¿Sí? Y hay otro que es el insensato, el que no es, o también el sabio y el necio, porque en una dice prudente y en otra dice insensato. Sabio.
Entonces vean aquí, pero aquí él empieza Jesús diciendo que el que sabe oír la palabra y la lleva a cabo. Sí, o sea, podemos conocer la palabra y en un momento de crisis vienen los argumentos del enemigo, nuestros propios miedos y argumentos propios también que nosotros casi conversamos con el enemigo. No, sí tienes razón, sí cierto, esto está de la patada, no, sí, esto ya se acabó aquí todo, etcétera. Pero aquí es donde Jesús, en medio de la tormenta, también que están ahí con los discípulos, tan tranquilo, tan apacible, se levanta, ¿verdad? Y regaña a los discípulos diciéndoles: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Entonces, vamos a este cuarto punto, ¿verdad? Que es no, pero punto. tantito. A ver, antes de que terminemos. Antes de que perdón, avancemos, perdón. porque ahorita también recordé una crisis también terrible por la cuestión de la espera. Sí. Que esa crisis terrible que tuvieron Marta y María con Lázaro. Ah, no, sí. Porque yo creo que es una verdaderamente muy complicada porque finalmente Jesús nunca llegó para sanarlo. Para sanarlo nunca llegó y aunque no lo menciona o no lo dice explícitamente, fue un tiempo de espera porque lo mandaron llamar. Todavía estaba grave, estaba delicado, lo mandaron llamar. Y se tardó bastante tiempo, pero aún en ese tiempo, cuando nosotros pensamos que el Señor nos ha olvidado, que el Señor nos ha dejado, todo eso, simple y sencillamente la respuesta de Jesús a ellas es para que la gloria de Dios se manifieste. Y a veces eso no lo entendemos, puede ser muy difícil para nosotros, pero de verdad cuando nosotros esperamos, confiamos en el Señor y a pesar de lo que pudiéramos ver, pudiéramos experimentar a nivel de nuestro cuerpo físicamente, que si estuviéramos enfermos, lo que sea, tenemos que confiar plenamente en el Señor, que de verdad Él tiene todo en sus manos, ¿no? Y realmente confiar que nuestras vidas le pertenecen. Así es. Y también reconocer, como dice un salmo, no recuerdo ahorita cuál salmo, pero dice: Él nos hizo y no es nosotros. Salmo 100. El Salmo 100. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Y por qué se los digo? Porque muchas veces hay crisis donde, como vemos en este caso Marta y María, ya no pasó lo que ellas se imaginaron, sino Él muere. Jesús resucita a Lázaro, pero para esto ellas pasan un luto bastante fuerte, porque difícil, en ese momento que Él llega, ellas tienen ya 3 días de luto. Ahora imagínense que ahorita en este momento estamos viendo personas que están viviendo esos lutos, que están pasando esos lutos con su familia. Ahí también tiene que venir esa paz del Señor. Así y esa aceptar la voluntad. Yo recuerdo cuando yo estaba embarazada, un año antes de que naciera David, yo perdí a un bebé y tuve un embarazo que se llama ectópico, es decir, que se implanta fuera del útero. Entonces se implantó en una de las trompas del lado derecho, y ahí se implanta, y obviamente al ir creciendo pues revienta la trompa. Entonces cuando yo siento ese dolor muy fuerte y muy espantoso, recuerdo en la noche, lo que a mí pensé es: voy a ir a checarme mañana en la mañana, y casi pensando, ¿no?, como que iba a volver yo a ese proceso otra vez, como en el primer embarazo. Pero de alguna manera, yo otra vez creyendo y tomando esa autoridad de que no iba a pasar lo mismo, Dios traía bendición. Y me recuerdo que ese día justo era el congreso de jóvenes, estábamos Paco y yo al cargo de ellos, y yo le digo a él: bueno, tú te vas allá al congreso, y yo te alcanzo allá, porque no recuerdo si iniciaba a las 4 o 3 de la tarde. Yo tenía que ir por el conferencista. Con el conferencista, y estar ahí como a las 2, 3 de la tarde. Y yo le dije: yo te alcanzo allá. Yo me fui muy temprano al hospital, y yendo en el camino hacia allá, yo iba en el taxi y yo iba orando, me acuerdo, iba orando en el Espíritu, y yo le pregunto al Señor: Señor, dime ¿qué va a pasar? Yo no le empecé a decir: no, que esto no, que aquello no, sino yo le pedí como una instrucción: dime qué va a pasar, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hago? El Señor me dice: lo voy a tomar. Lo voy a tomar. Entonces yo le dije: Señor, la vida es tuya. Me acordé de Ana.
tú eres el que da vida, tú eres el que la recoge, bendito sea tu nombre. Yo le dije Señor, si tú vas a tomar, es tuyo, es como una ofrenda, te la dedico y te bendigo y gracias, Señor, y ya. Pero yo en este pensamiento de que el Señor me da esta palabra, te voy a tomar, obviamente también hay una parte de decir, y si no fue realmente Dios quien me dijo, o sea, sí está también esa parte, ¿no? Humana. Y entonces, pero bueno, yo oré y se lo entregué, y cuando yo llego y me dicen, realmente ya es de emergencia, hay que operarla porque ya no se ve nada, como que ya se había reventado. No me quisieron decir grandemente, pero ya había realmente un daño. Entonces entro de urgencias porque es de vida o muerte ya esto. Y obviamente sí, se pierde el bebé, pero en mí, digamos que no hubo esa pérdida con dolor, con angustia, con tanto pesar, con nada de eso. ¿Por qué? Porque fue una voluntad de la voluntad de Dios que yo acepté y trajo paz a mi corazón y reconociendo que nada es nuestro. Entonces también quiero decirles, queridas, hermosas y amadas amigas, que si tú has tenido una pérdida, creas al Señor. Él es tu esposo, Él es tu amigo, Él decidió el tiempo de tomar la vida de tu esposo o de tu familiar. Él lo tomó, y cuando tú le dices, yo acepto tu voluntad, te lo entrego, Él es tuyo, y ya no te empiezas a hacer tantas cosas que te dice el mundo, y si hubieras hecho esto, y si hubieras hecho aquello, y por qué no hiciste esto, y por qué no te moviste, y por qué fulano no te ayudó, y mira, cuando más te necesitaba, nadie de tu congregación se acercó. Esas son palabras del enemigo que solamente quieren robarte el gozo y la paz de Dios en tu vida, y también el consuelo de Dios, porque el Espíritu Santo es consolador y viene, te abraza, de veras viene sobre ti una paz como no te imaginas. Entonces yo aconsejado y orado y ministrado a mujeres que han perdido bebés, y créanme que cuando esa paz viene no hay más ese duelo, porque esos duelos se pueden llevar por años. Así es que bueno, gloria a Dios, pues esa es la bendición que tenemos. Y ahora sí pasamos al punto número 4 y último, porque el tiempo corre, pero en este es precisamente que después de todo esto que entra, que es como una lucha y es una batalla en realidad, es entrar en el reposo, reposar en Dios. ¿Y qué es el reposar? Bueno, obviamente tiene que ver con lo mismo de confiar en el Señor. Yo voy a reposar cuando yo confío en el Señor. Y hay en Hebreos capítulo 4, ese capítulo es muy, muy importante. A veces no lo hemos meditado mucho, no nos hemos metido en él, pero les invito a que lo lean todo el capítulo 4, porque todo ese capítulo nos habla de el reposo de Dios. Y nos dice que si Josué, fíjense, porque venían en el desierto, los saca de ahí, están en la orilla y entran a la tierra prometida. Pero dice ahí en Josué 4:8, dice, si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no hablaría de otro reposo aquí, dice, porque dice, hay un reposo todavía para el pueblo de Dios, o sea, para nosotros. Porque ese reposo no tiene que ver con un descanso natural, tiene que ver con un reposo de nuestra alma, de poder confiar en que Dios está haciendo las cosas, ¿no? Y que si sucede algo muy difícil para nuestra vida, como una pérdida de un familiar, o si todo sale bien de maravilla, tenemos que seguir confiando en Él y seguir tranquilos en Él, ¿no? Así es, porque finalmente cuando estamos en Cristo y un ser querido va a la presencia de Dios, realmente es una gran victoria. Las personas que están con el Señor están disfrutando de la gloria de Dios, están disfrutando de su presencia. Es algo maravilloso, pero nosotros a veces aquí en la tierra pues obviamente nos duele, nos dolemos, claro, y nos podemos complicar la vida no aceptando esa voluntad de Dios y no permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea nuestro consuelo. En Isaías hay una palabra, en Isaías 61, muy fuerte, muy bonita, de autoridad, donde dice que Dios ha ordenado que se nos dé un manto de gozo. ¿Sí? Y en vez de un espíritu angustiado, que se nos quite el manto de luto, ¿verdad? Y se nos ponga óleo
de alegría sobre nosotros. Así es. Esto es lo que hace el Espíritu Santo de Dios en los hijos de Dios cuando aceptamos la voluntad, cuando la entregamos, y entonces la verdad que los duelos son muy diferentes. Sí. Son sobrehumanos, porque aquí sobrenaturales, porque aquí obviamente los psicólogos y todos los tanatólogos nos dicen todos los procesos por los que pasa el ser humano. Es cierto, realmente es cierto, pero cuando tú estás en la presencia del Señor es otro tipo de duelo, es otro tipo de vivir las cosas, porque ya estamos en Él, estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y ahí estamos recibiendo de Él todo ese amor y ese cariño. Entonces, descansar en el Señor yo creo que es una fe total, dependiente, como si fuéramos niños pequeños, como si fuéramos bebés. Sí. Sí, y yo creo que el Señor nos hace pasar por cosas difíciles para que dependamos totalmente de Él, ¿verdad? Y fíjate que es tan importante el reposo, que el mismo Señor lo instituyó desde el principio, desde el origen de todas las cosas. Por eso dijo, hay un día de reposo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que ese día vamos a confiar que Dios seguirá supliendo, Dios seguirá bendiciendo. O sea, necesitamos aprender a entrar en el reposo de Dios, a dejar que Dios... Una vez escuché a alguien, no recuerdo quién, una predicación, que dice, debemos dejar que Dios sea Dios. Así es. ¿Y cómo lo aprendemos? Porque yo soy desde chiquita así el cómo. Yo de hecho me acuerdo cuando daban las conferencias o predicaban, y yo tenía como, no sé, 10, 11, 12 años, y a veces que me molestaba, porque venía alguien que predicaba y decía, pero ¿cómo? O sea, yo era así como, denme lo práctico, ¿no? Y realmente por eso le pusimos así como. ¿Cómo descansar en el Señor? Es cuando tú oras a Dios y le dices, esto no lo puedo solucionar, esto va más allá de mis fuerzas, y yo aquí entrego todo y me pongo en tus manos. Y yo creo que vamos a contar este testimonio de nosotros como familia que tuvimos COVID. Estamos prácticamente, ya salimos hace una semana, que ya nos dieron el alta total, pero el decirles y compartirles que entramos en COVID es una manera en donde entras como en una crisis. Y me acuerdo el momento que dijeron, pues sí tienen COVID, son positivos. Pues yo ahí lo primero que pensé en mí fue la palabra de Jesús cuando la tormenta, no temas. Yo dije, no, Señor, no vamos a temer. Así es. No vamos a temer porque tú estás en la barca con nosotros. ¿Y qué esperas de nosotros? Que reprendamos la enfermedad. Al principio pensamos que era una gripa, y aunque fuera la gripa o fuera un dolor de garganta, o sea, realmente nunca pensamos que tuviéramos COVID, sino que simplemente dijimos, es una gripa, un dolor de garganta, y nos lo empezamos como a atender así. Pero desde el momento que empezamos con esos síntomas, empezamos a tomar la autoridad en Dios, empezamos a tomar autoridad, a continuar nuestras vidas de buscar al Señor, de orar, pero finalmente, o sea, teníamos que hacernos la prueba. Entonces nos hicimos la prueba porque, no recuerdo, porque también nuestro sobrino que estuvo con nosotros nos dijo que él había salido positivo. Sí. Y entonces, bueno, también eso. Luego a Isaac tenía que mandar a su escuela también que hiciera una prueba. Bueno, entonces al hacérselo, pues lo hicimos todos. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta que salimos positivos. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Pues el primero, cuando supimos eso, es no temas, ¿verdad? No temas. Sí. Y descansar en el Señor. Yo le decía al Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo va a pasar esto? Tomamos ya autoridad, no temas, y el Señor trajo un versículo a mi mente que fue, el gozo del Señor es tu fortaleza. Así es. Para mí fue realmente el tiempo en donde el Señor me dijo, el gozo es tu fortaleza, tranquila, descansa. Entonces créanme que yo dije, bueno, unas vacaciones, de alguna manera me la voy a pasar adorándote, alegrándome en ti, obviamente en medio de las molestias o el dolor o lo que fuera, pues era también servir a mi familia, pero esa fue la manera en que empezamos, ¿no? O sea, esta es mi perspectiva. Paco ahorita les va a contar la suya,
pero para mí fue eso, que nosotros aprendamos a confiar y a dejarnos totalmente en sus brazos, y yo fue a gozarme en el Señor. Y no sé si recuerdas que me preguntabas, él me preguntaba en la mañana siempre, ¿cómo te sientes? Y yo le decía fortalecida, fortalecida. Sí, sí. Pues igual, de la misma manera, o sea, yo me sentí mal, pero igual pensé lo mismo, dije es una gripa nada más, y nunca pasó por mi mente, porque eso es algo también que luego a veces sucede, ¿no? Apenas se siente normal y luego pensé, tengo COVID. La verdad es que no, nunca pensé eso, y fue hasta el momento en que nos enteramos de que nuestro sobrino había tenido y que estaba así, entonces dijimos, bueno, pues vamos, todavía iba yo un poco reticente a hacerme la prueba, pero lo fuimos a hacer porque sí me sentía un poco mal. Pero mi deseo realmente era seguir nuestra vida cotidiana, es decir, yo no dejé de transmitir, los martes estábamos en la transmisión de la oración, y los viernes estaba yo todavía también transmitiendo, y empezaba yo a transmitir en la mañana el tiempo de comunión a las 6:30 de la mañana. Y sí hubo 2 o 3 días en donde creo que en lugar de bendecir a la gente que estaba ahí, creo que nada más les fui... Estaban orando. Estaban orando por mí porque me veía yo muy ronco, de repente me daba tos y así esas cosas. Pero finalmente fuimos y bueno, ya la cuestión es que nos dieron... pero no hubo realmente un temor en mi corazón. Yo dije, esto no va a pasar más allá, Dios va a obrar, Dios está con nosotros, y Él es nuestro sanador. Y nos agarramos de la palabra simple y sencillamente, y a confesar la palabra, a declarar la palabra, a darle gracias, y también en el tiempo que me tocaba compartir, normalmente toda la palabra que Dios había estado trayendo a mi corazón era precisamente eso, de seguir confiando en el Señor, de seguir declarando, porque la palabra que Dios me había dado a mí para compartir durante todo este año era: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que aferrémonos a esto, y Romanos 10:10 nos dice lo siguiente, nos dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo creo que eso es lo más importante. Aquí usted recibe la palabra en el corazón, la cree, y después usted lo confiesa, ¿no? Así es, que fue lo que estuvimos confesando. Tú estuviste confesando: no tememos, estamos confiados, Él es nuestro sanador, Él está con nosotros, y sigamos adorándole, que es lo que hicimos como familia. Y el Señor es fiel y ha sido bueno, y creo que lo va a hacer contigo también, porque tú eres su hija y tú eres una mujer de Dios que está creyéndole, y que vas a tener la victoria para darle toda la honra y la gloria al Señor. Así es que, chicas, nos estamos viendo. Hasta luego. Espero que esto sea de grande bendición para tu vida, y ha sido un gusto estar contigo. Que Dios te bendiga grandemente.